Va a ser un plan muy gradual y respetando específicamente las cuarentenas, y se trata de un derecho humano de los internos, según lo ha señalado el ministro Hernán Larraín. ¿Cómo va a ser este plan del retorno de las visitas presenciales a las cárceles? Bueno, para eso tenemos un tremendo invitado esta tarde que va a estar con nosotros, Cristian Alvial, director nacional de Gendarmería. ¿Cómo está, director? Muy bien, estimada Julia, un saludarle, igual Eduardo. Igualmente. Y Paola Tapia también está presente con nosotros. Director, hola. ¿De qué se va a tratar este retorno gradual de las visitas presenciales a las cárceles chilenas? Bueno, lo primero, señalar que tiene que ver, como muy bien lo decías tú, un derecho humano de todo tipo de libertad, estar cerca de su familia, de su red de apoyo. Ellos, al comienzo, uno debe reconocer también que colaboraron bastante en entender rápidamente la complicación de esta crisis sanitaria y activamente pusieron a disposición, ¿cierto?, su voluntad de, en muchas cárceles y no pocas, de exigir que se cerraran, se suspendieran las visitas para evitar un contagio de ellos de forma masiva, y eso también hay que reconocerlo. Hoy día han transcurrido muchos meses de que esto se inició, se suspendió, y estamos justamente hoy día con también demandas de la población penal de retornar a un proceso paulatino de visitas, y eso es lo que estamos nosotros trabajando con el Ministerio de Salud, porque tenemos que entender que esta es una crisis sanitaria y tenemos que abordarla también con respecto a todas las medidas en este contexto. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la política sanitaria en las cárceles? Porque en un principio hubo algo de inquietud respecto a lo que iba a ocurrir con la población penal durante la pandemia. Había mucha confusión en el país. Y lamentablemente, lo digo porque lo creo, la población penal debe ser de la más abandonada en general cuando se diseña una política pública. Yo no estoy de acuerdo, esto es una opinión mía personal, de que las personas que han cometido delito no tengan derechos, digamos. O sea, yo creo que la privación de libertad es suficiente castigo. Hay gente que cree que porque uno ha cometido delito debe perder todos sus derechos. Yo no lo creo así. Por lo tanto, me salta la duda respecto de cómo se ha administrado la pandemia en un lugar donde muchas veces el espacio físico es reducido o son cárceles que están sobrepobladas, como es el caso de la mayoría en el país, al menos las no concesionadas. Entonces la distancia física es imposible, me imagino que hay dificultades para implementar algunas políticas sanitarias. ¿Cómo ha sido estos 8 o 9 meses de pandemia en las principales cárceles del país? Bueno, al comienzo, José Antonio, bastante difícil, muy complejo de administrar, porque este temor, este miedo, incluso de perder la vida o de sentirse abandonados aún más en esta crisis sanitaria, claramente generó algunas situaciones de conflicto que tensionaron mucho la convivencia normal de las cárceles, y para eso hay que destacar en primera medida al personal de Gendarmería, funcionarios y funcionarias que supimos de alguna manera administrar, entendiendo el temor que ellos podían sentir, al punto que algunos funcionarios nos transmitían que los internos les pedían al inicio de esta crisis que no los dejáramos solos. Yo quiero acá destacar el compromiso del personal de Gendarmería para estar donde nadie quiere estar. Había que sentir muchas veces el temor de los internos, y la realidad que tú señalas muy bien, la infraestructura, en algunas cárceles más hacinadas que otras, tener condiciones incluso de habitabilidad no en las mejores condiciones, y había que asumirlo. Esto no es un tema de una administración, es un tema de décadas, en la cual obviamente los sistemas penitenciarios no siempre son priorizados en la política pública, pero aún así teníamos nosotros las competencias que nos entrega en algún minuto la escuela institucional y el compromiso del personal uniformado y no uniformado para hacer frente a esta crisis. Supimos trabajar en redes con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Salud, particularmente también con universidades. Hicimos operativos médicos al interior de las cárceles para que ellos vieran bastantes delantales blancos, por así decirlo, al interior de las unidades penales, y vieran que estábamos preocupados de su salud. ¿Se han tomado PCR en las cárceles? ¿Se han tomado muestras de PCR?
muchas muestras de PCR, que eso ha sido coordinado, insisto, con la autoridad sanitaria. Cuando se detecta un brote, se hacen estas tomas masivas, aleatorias, para poder aislar. Se hicieron mucho esfuerzo, no creo que sea necesario hoy día contar que habilitamos salas de clase, que habilitamos una serie de lugares de almacenamiento, buscar y crear escenarios en donde nosotros pudiésemos aislar a aquellos que fueran sospechosos de COVID, otros que estuviesen confirmados de COVID, y eso era parte de lo que se le pidió a cada uno de los alcaides y al personal en general, y créeme que en el comienzo aquí distintos actores hablaron de bomba atómica, de que esto iba a generar una mortandad mucho mayor. Director. Y creo que es cierto, no podemos dar por superada ni vencida esta gran y compleja crisis sanitaria, pero creo yo que hemos respondido con altura, tal cual como lo dijo nuestro ministro ayer en la ceremonia de aniversario institucional. Paula. Director, sí, quería comentarte a propósito efectivamente que es un deber de Gendarmería, para los que no lo saben, en sus casas, digamos, el resguardar el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a la salud. Desde esa perspectiva tú comentabas que habían tomado medidas, pero me gustaría preguntarte si tienen datos, antecedentes, estadísticas en cuanto a la población total, cuántos habrían contraído la enfermedad, y respecto a eso, efectivamente tú mencionas que las medidas fueron positivas. ¿Cuál rescatarías como dentro de las principales medidas que pudieron adoptar? Bueno, primero que todo tuvimos la posibilidad de hacer, pese a algunas críticas, traslado de población penal a establecimientos penales menos congestionados. Tuvimos tres variables o tres dimensiones que quisimos nosotros considerar. Primero, la variable sanitaria. Mientras más hacinamiento teníamos en una cárcel, menor distanciamiento físico. Y para eso teníamos que descongestionar las cárceles que estuvieran altamente hacinadas. La segunda variable, las variables humanitarias. Si tenemos cárceles que están sobrepobladas, vale decir internos que no tienen la posibilidad de ni siquiera tener una cama, teníamos que trasladar a donde sí tenían la posibilidad de dormir en una cama. Y eso era una razón humanitaria. Y la tercera, que tenía que ver también con razones de seguridad. Mientras más concentración de internos tengamos, y además esta presión y el temor natural que generaba el COVID y el contagiarse, podíamos presumir y prever que podían generarse situaciones conflictivas de riñas con resultados de muerte entre internos por esta misma lógica de crisis sanitaria. Y en estas tres dimensiones nosotros hicimos esfuerzos para trasladar internos, particularmente de unidades, y la región metropolitana fue la principal, ¿cierto?, región en donde se evacuaron internos a otros establecimientos penales. También tuvimos crítica de que estábamos trasladando internos contagiados, y todo lo contrario. Lo que queríamos era minimizar el impacto en cárceles altamente contagiadas. ¿Director? Y eso no fue bien. O sea, como una medida, respondiendo a la pregunta, hicimos todo pensando en que esto iba a ser de tal magnitud que no podíamos escatimar ningún esfuerzo posible, y creo que hoy día con creces podemos decir que no hemos triunfado, no hemos vencido todavía el COVID. Pero se ha sobrellevado de manera correcta. Es bastante importante. Sí, no, absolutamente. O sea, lo vimos en un primer momento cuando en la cárcel de Puente Alto incluso hubo intentos de motines de presidiarios que decían nos estamos contagiando todo, y se controló muy bien la situación. Por eso lo quiero preguntar, porque mirando el futuro y lo que viene, tenemos un escenario bien contradictorio. Por un lado, están abriendo restaurantes, los niños están volviendo a clases, pero por otro lado vemos las declaraciones del ministro de Salud, el ministro París, que habla de que no sería raro que la segunda semana de enero podríamos tener un nuevo pic de 9.000 personas contagiadas diariamente. Y esto se contrapone claramente con el anuncio que ha hecho el ministro de Justicia de volver a tener visitas presenciales en las cárceles de nuestro país. ¿Qué medidas están tomando ustedes? ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, primero, Julia, entender que las cárceles reflejan también lo que ocurre en los barrios. Los internos también ven televisión, también ven que hay aglomeraciones de personas, y ellos también tienen un derecho legítimo a ser visitados, sobre todo en estas fiestas de fin de año, que son de mucha cercanía con la familia, y ellos también son personas, y nosotros como institución también tenemos que enfrentar esta demanda que es legítima, con todos los protocolos sanitarios como lo hemos hecho hasta ahora. O sea, acá hay una mesa técnica que es parte de Gendarmería, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, la Seremi de Salud, y también el Hospital Clínico de la Universidad de Chile a través de la doctora Janet Lavanch, que por lo demás ayer fue destacada con la medalla Gendarmería de Chile por su servicio destacado desde el comienzo de esta crisis, ad honorem, ayudarnos, incluso en este mismo espacio donde estoy dando esta conferencia, ella está trabajando con nosotros, asesorando los distintos planes y programas que nosotros diseñamos
porque no teníamos nosotros un médico con esa especialidad de infectología y ella nos asesoró mucho y eso se reconoció el día de ayer. O sea, nosotros contamos con mucha gente que nos apoyó. Quiero decir ¿Director? Que también cuando hicimos el operativo médico al interior de la penitenciaría también nos acompañó el rector de la Universidad Católica, el rector de la Universidad de Chile en el mismo operativo. Ellos fueron. Y esos son señales muy potentes de cómo una institución que puede que no tenga muchos recursos, sí genera que muchos otros actores nos apoyen, porque este es el problema de todos, no es un problema solo de la Gendarmería. Oiga, bueno, Eduardo por acá lo saludo. Yo me alegro de que los internos puedan tener visitas de sus familias. Yo sé que las extrañan muchísimo y es derecho de ellos, por supuesto, estar en contacto con la gente que los quiere, con sus afectos, con las personas más cercanas. Pero me preocupa mucho lo que planteaba Julia respecto de que se aproxima, al parecer, una segunda ola. Lo que anuncian desde la autoridad sanitaria es bien feo, o sea, no es chiste. Y las cárceles tienen las condiciones propicias para que el virus se propague con mucha facilidad. Entonces, pregunta número 1, ¿qué medidas concretas van a tomar para que en el momento en que se está acelerando la curva de contagio en la región metropolitana y en gran parte del país, eso no suceda en las cárceles? Punto 1. Y punto 2, respecto de lo que han hecho durante todo este tiempo, encomiendas, todo ese tipo de cosas se mantuvieron, ¿cierto? Y lo otro, contactos virtuales, a través de una pantalla, a través de una cámara, de la tecnología, había contacto de los internos con sus familias. ¿Eso fue resguardado? ¿Eso fue en presencia de funcionarios de Gendarmería? Se lo planteo porque mucha gente que tenía miedo de que a partir de ese contacto se propiciara para delito, para estafas desde la cárcel, para que se hicieran cuentos del tío desde la cárcel. Cuénteme un poco respecto a aquello. Bueno, Eduardo, tú sabes que hemos conversado también en tu programa, incito ahí, de que muchas de las acciones criminales, las bandas no se interrumpen porque están fría libertad y no lo vamos a descubrir ahora aquí ni en cualquier parte del mundo. Pero en esta crisis sanitaria nosotros teníamos que entender que queríamos mantenerla como una crisis sanitaria y no escalar una crisis de seguridad. Se mantuvieron las encomiendas, se potenciaron incluso las comunicaciones virtuales, compramos y adquirimos equipos computacionales para que ellos tuvieran una posibilidad de conectarse con su familia. También adquirimos una metodología, ¿no?, de utilizar teléfonos celulares, entregárselos durante los días que les correspondía habitualmente visita para que ellos llamaran a sus seres queridos. Y siempre está la lógica de que está la confianza, pero también el control de Gendarmería, que no puede renunciar a aquello. Pero en este caso puntual existe una demanda que, insisto, que es muy legítima y que nosotros también tenemos las mismas atenciones que tienen todos, de evitar un contagio masivo, sobre todo por las características particulares que rigen en las cárceles. Y eso lo hemos hecho desde el comienzo de la crisis, no lo estamos haciendo solo ahora. Y de hecho existe un plan, paso a paso, que nosotros le hemos denominado, que está trabajado por la mesa técnica que te acabo de señalar, que está para la firma del ministro de Salud, que vamos a contar ahora, está en un proceso de habilitación de la plataforma y de vigila, para que cuando ingresen las personas a la cárcel también tengan ese control por parte de Gendarmería, y con todo el distanciamiento físico, elementos de protección de uso personal y también el alcohol gel y todas las medidas preventivas. Queremos hacerlo, pero conforme a todo lo que nos disponga la autoridad sanitaria. Nosotros queremos satisfacer necesidades humanas, pero también con estricto apego a todas las condiciones y exigencias sanitarias. Porque a ver, la institución, siempre lo he dicho, nosotros estamos a cargo de peligrosos criminales, Eduardo. Pero también hay gente dentro de estos peligrosos delincuentes que son complicados porque pertenecen a bandas criminales, incluso con tentáculos internacionales, y que tenemos que tener un mucho mayor control de ellos. Pero también existen internos que son abusados en las calles por estos mismos criminales y tratan de seguir abusando también dentro de las cárceles. Y a estas últimas personas, que son los más débiles, tenemos que darle nosotros oportunidades de reinventarse la vida en materia de reinserción social, darle un oficio, etcétera. Pero también en este caso virtual, yo creo que lo que engrandece a la institución, que más allá de estar a cargo de personas que son peligrosas, porque una autoridad judicial dispone eso, ¿no? Por ahí los condena a una pena privativa o le aplica las medidas cautelar más intensiva, que es la prisión de libertad. Tenemos que trabajar nosotros para entender que son personas, son seres humanos y también necesitan derecho a recibir a su familia. Sin lugar a dudas. Tenemos muchas preguntas aparte del panel. Está Paola Tapia con nosotros, abogada. Paola. Sí, director. Primero, yo la verdad es que desde el punto de vista jurídico creo que efectivamente es un derecho que hay que garantizar también, que este es de visita, así que yo creo que con todas las medidas de control que ustedes van a establecer, esto va a ser muy positivo. También en pos del estado mental. Pensemos también en cómo se encuentran estas personas apartadas,
alejadas muchas veces de su familia. Me gustaría hacer una pregunta concreta a propósito que has mencionado los derechos humanos, y también dentro de estos derechos están los derechos políticos, y sabemos que hay una deuda con aquellos presos que, teniendo el derecho a voto, no lo pueden ejercer porque están en la cárcel, están privados de libertad. Esta también es una deuda histórica. Pero a propósito de que se nos vienen plebiscitos, elecciones importantes, ¿se ha trabajado en torno a la posibilidad de que estas personas puedan definitivamente acceder al derecho a voto que hoy día nuestro país le ha negado a aquellas personas que, pudiendo hacerlo, no lo pueden verificar, ya que no pueden salir, evidentemente, pero porque no se ha habilitado tampoco un mecanismo remoto o de alguna forma? Pero, ¿Se está trabajando en eso? ¿Puedes tú distinguir, Paola, quiénes pierden la ciudadanía y quiénes no? Porque hay una diferencia según la pena. Efectivamente, nuestra Constitución, de hecho, establece que para ser ciudadano, entre otras cosas, tenemos que tener más de 18 años de edad y no estar sometido a una pena privativa de libertad de más de 3 años y un día. Cuando es una pena privativa de libertad que supera, no puede ir a votar. Pero cuando es menor y está en una cárcel, sí tiene derecho a voto. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también la Corte Suprema ha indicado que esto debe avanzar, que el Estado de Chile debe tomar medidas. Por eso le preguntaba, a propósito que estamos cercanos, acabamos de vivir las primarias, pero vamos al plebiscito en abril y sería interesante conocer si algo se ha podido avanzar en ese sentido. Bueno, nosotros como institución acatamos todo lo que se disponga del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es lo que fija la política penitenciaria. Nosotros vamos a operativizar lo que se disponga y de momento no hemos avanzado en algo en particular como institución respecto a eso. Sí, entiendo que hay conversaciones y hay disposiciones de normativas que se tienen que modificar y que están por el alcance de Gendarmería, y no voy a pronunciar respecto a eso. Ahora, ¿cuál es la situación ojalá actual? Se pueda, ¿sí? Sí, ojalá. Me gustaría preguntarle no ahora por los